La política argentina es un circo sin público. ¿Está en su peor momento? De garganta profunda, poderosa. No lo sé. De eso y muchas cosas más charlamos con Tomás Trapé. Tomás Trapé es politólogo y desde Rosario, conduciendo su programa Cabaret Voltaire, intenta sumar argumentos, conversaciones y arrojar un poco de luz en esta época un poco oscura. Tomás, ¿cómo andamos? Bien, ¿vos? Bienvenido, loco. ¿Ya estamos grabando? Estamos grabando. Ah, sí, es sin introducción. Estamos grabando. Es la primera charla con la que vuelvo al ciclo. Estoy muy contento de estar conversando con vos. Gracias. Es una amistad que hemos construido de una manera ecléctica y a través de encuentros siempre en un formato de conversación, porque primero yo fui a Cabaret Voltaire, que recomiendo mucho a la gente que se haga una pasadita por el canal de YouTube. La verdad que me parece formatazo y diría que es de las cosas que a mí me gusta consumir en YouTube y de las cosas que siento que son primos hermanos de la familia, de las cosas que a mí me gusta hacer. Después yo te invité a una clase a la facultad conmigo, ¿te acuerdas? A la UBA. Muy lindo. Estuvo linda. Después nos invitaron a una charla juntos. Dimos una charla juntos. Y así llegamos acá hoy. Me da mucha pena que no esté Mauri, que le mandamos un abrazo muy grande. Trabaja. Es un trabajador, asalariado. Sí, tiene ese problema. Y vamos a hablar un poco de todo. 2025, año político. Este año vamos a ir a elecciones. Vos tenés una mirada muy interesante para diseccionar la realidad. Venís de militancia peronista y creo que te sentís todavía peronista. Sí, soy peronista. Contame, ¿qué estás viendo? A ver, primero una aclaración. No sé si decir que vengo de una militancia peronista, si en algún momento de mi vida fijé mi domicilio ahí. Y siento que pienso desde el peronismo porque también forma parte de mi educación sentimental. Militante es otra cosa. Y es interesante empezar por ahí porque me parece que hay algo que se tensa en todo lo que hacemos, en lo que haces vos, en lo que hace Rebord, Rosenblatt, entre otros, que tiene que ver la comunicación, el periodismo, la militancia. Yo a lo mejor de ese triángulo ahora me siento más cerca del periodismo, tengo más preguntas. Pero bueno, uno tampoco esconde la mirada política y algunos juicios que tiene al respecto. No sé si existe ahora la posibilidad de que un comunicador, un periodista no diga desde dónde habla. Eso en algún momento fue un estatus o algo que se pretendía. Y me da la sensación que ahora no se puede. Me gusta tu idea de fijé domicilio, ¿no? Yo la digo distinta. Se la escuché a Martín Rodríguez también parecida, ¿no? Esa idea me encanta, Martín. Fijé domicilio en el peronismo. Me parece una cosa linda. Yo fijé domicilio en el PRO, digamos. Y ¿sí? me gusta. Bueno, nací ahí políticamente, digamos, ¿no? Tuve alguna otra experiencia, pero hay una de las cosas que para mí nosotros compartimos, por lo cual me interesa charlar con vos, que te agrego a la lista de Rebord, de Rosenblatt, que definitivamente son más políticos, vienen de una militancia más grande, a Lucas Rodríguez y a otros de nuestra generación, que tenemos entre 30 y 32 años, que estamos con preguntas muy parecidas de cosas, de distintos tipos de formato y popularidad, ¿no? Pero que es cómo hacemos que Argentina funcione, cómo le ofrecemos a la comunidad algo para vivir en sociedad. Y vos, en este marco de búsqueda que decías que tenés más preguntas tal vez que respuestas, estás intentando buscarle una vuelta a eso. ¿Cómo viene ese camino? ¿Cómo lo sentiste ese camino? Ese camino, me parece un poco, fue lo que fue constituyendo Cabaret Voltaire. Si yo tuviese que explicarlo a Cabaret Voltaire en esta hiperinflación de streams, de canales de stream, de comunicación, de entrevistas, en un momento todo el tiempo consumiendo entrevistas, era como un poco el puchito que te fumás para escaparte del casamiento, de la fiesta, cuando está el mago rompiendo las pelotas, para contemplar un poco la cosa. Me parece que Cabaret descubrió que no podíamos competir desde Rosario con invitados, porque los invitados estaban acá cerca, era imposible desde la logística y también del presupuesto, porque hicimos un año gratis. O sea, lo hicimos sin cobrar, lo armamos bien de abajo. Y ahí encontramos esta cuestión de ordenar un poco la historia, ordenar la historia reciente. Uno nace y pasó mucha política atrás de uno y uno precariamente va entendiendo la cosa. Entonces, a través de contar algunos personajes, lo descubrimos con Facu Pedrini, empezamos a hacer programa de La Nata, de Neustadt, de Macri, de Massa, de La Cámpora, de Bullrich, vino Diego Genuísimo, el de Massa, vino Juanma Estrasburguísimo, el de Dualde, como si fuese, viste, pinceladas tratando de reconstruir algo de esa historia, sin entender un poco cómo llegamos hasta acá, sin tratar de generar una cartografía nueva, es difícil encontrar soluciones. Y a mí me parece que ahí hay una cuestión, ahí hay un problema. Generar nuevos mapas, ¿viste? Se dicen nuevas canciones, nuevos mapas, nuevas cartografías. ¿Qué es un mapa? Es algo que te sirve para ir de un punto A. Exactamente, hermoso. De mapas. Esta sí, es la cartografía. Mirá, un sol en el medio. Pero bueno,
Es un instrumento para ir de un punto A a un punto B. Sirve con referencias, sirve en escala. Cuando eso deja de funcionar, cuando los mapas ideológicos dejan de funcionar, bueno, hay que rediseñarlo. A mí me da la sensación, muchas veces escucho a muchos comunicadores, que pareciera ser que los mapas son más importantes que la realidad, que están todo el tiempo tratando de adaptarlos para hacer de cuenta que no fallaron, y sí fallaron. Y me parece que en eso estamos. Me encanta esto que me dijiste. Es más, hace rato le estoy buscando un nombre al ciclo de conversaciones, porque todo se llama conversaciones. Cartografía. Cartografía, me Mirá, gustó. ¿o no? Ya está, le decorado. buscamos la vuelta, me parece que está bien. ¿Este de 2025 confirmado? Puede llamarse, sí, Listo, puede llamarse cartografía, conversaciones, porque si no, parece esa cosa de esa etiqueta que dice Marc Jacobs, de Marc Jacobs, ubicás ese meme. Sí. Si no es Rosendo Grobo, ¿viste? Y esto es conversaciones, pero bueno, me gustó. Capaz que la vamos a buscar. ¿La ves? A esto de ordenar un poco, ¿no te parece que hay algo desordenado? Me parece que es la búsqueda tuya, ¿no? Como, y esta búsqueda más amplia nuestra de encontrarle respuestas a cosas. En términos esotéricos sería el retorno de Saturno, ¿viste? De los 28 a los 30, estás buscando preguntas. En términos, no sé, de otra índole, religiosos o de otra índole, me parece que es una búsqueda. Nosotros estamos en un momento de búsqueda. Y que la personal, que yo la veo en vos, en nuestra conversación es una búsqueda tuya personal, se transforma en una interpretación de la época y de Argentina y demás, que es como preguntarnos, ¿qué hacemos para que Argentina ande? Porque somos una generación que no vivió una Argentina funcional, para decirlo de alguna manera. No, qué sé yo tengo, viste, uno escucha personas y con eso intenta armarse un mapa y porque está presentando un libro, está Julia Mengolini haciendo mucha entrevista y la escuché con atención porque me parece que es una genuina representante de algo, tal vez. Y al mismo tiempo me da la sensación que se equivoca. Me da la sensación de que hay discursos que viven como un presente continuo, como si nada hubiese cambiado, y en esos casos el problema no es no poder soñar, sino soñar siempre lo mismo. Y cuando la escucho, y escucho las mismas respuestas para preguntas que ya cambiaron, me da un poquito de, hay que mover esto. Sí. Escucho esta cuestión del fascismo, ¿viste? Aparece tan rápido la idea del fascismo. Caracterizarlo a Milei como fascista. A mí políticamente como politólogo no me cuadra. La frase del fascismo es todo dentro del Estado, nada fuera del Estado, y el anarcocapitalismo discursivamente articula otra cosa. Y al mismo tiempo aparece esta cuestión de lo votaron los varones, algo que es mentira. O sea, a Milei lo votaron más mujeres que a Massa en el balotaje. Eso es una verdad estadística. Y siento todo el tiempo que esos discursos están como tratando de salvar un recuerdo. Y me parece que es más leal con el presente tratar de preguntarle. Total. Hay algo ahí que me parece que funciona mal. Me gusta porque Ofelia decía lo mismo, ¿no? Acá yo creo que parte también del arco madurativo. Ofelia, Pedro, inclusive en las charlas acá en el canal decían eso, como, ¿no? Como Ofelia dice, tengo más preguntas que respuestas. Me encanta. Porque yo creo que el kirchnerismo fue salvajemente monolítico en su respuesta, ¿no? Era el dueño de la verdad. Porque yo veo que Milei está en un momento monolítico, ¿no? Es como decir... Está en un momento kirchnerista. Yo que no fui kirchnerista y no soy mileísta, digamos, que veo, me tocó siempre estar afuera y verlo de afuera de época, es como, está blindado, no hay un atisbo de... Y eso para mí es preocupante. Yo creo que, vos lo decías de Julia Mengolini, pero para mí es una interpretación al kirchnerismo como algo más amplio, ¿no? El kirchnerismo, o el camporismo, o el cristinismo, o el formato que quieras, siento que está de alguna manera entrampado en querer decirle a la realidad lo mismo que le dice desde el 2008 para acá, para decirlo de alguna manera, y el mundo cambió. Digo, no es lo mismo lo que pasa en Estados Unidos, no digo, es el mundo de Musk, es el mundo de la alt-right o de la derecha alternativa, es el mundo de la crisis de la democracia occidental, es el mundo de Europa hecha mierda, ese mundo de quilombos que hacen que el panorama es bastante bien distinto hace como era hace 20 años. El tema es que vos también lo tenés que medir por resultados. Vos si fuiste a unas elecciones diciendo que Milei era la dictadura y Milei ganó, ¿qué te lleva a pensar que la gente votó a favor de la dictadura? O sea, y volver con el latiguillo de fascismo, o sea, me parece que realmente son discursos que no logran permear, y si el discurso no tiene capacidad de daño, ni de señalar, ni nominar la realidad, hay que descartarlo. Por eso me parece que hay una defensa de los mapas, más que el intento de construir esos nuevos mapas para entender la realidad. Porque si no, viste, estamos siempre hablando entre nosotros, y esa trampa de la comunidad que levanta todo el tiempo medianeros te termina generando una cámara de eco, y terminas hablando con vos mismo. A mí me parece que este formato, otro formato de entrevista, intentan, si se quiere, a veces romper eso. Está bueno, ahí viste que no sé si es un cuento de Borges, que dice que en China quieren hacer un mapa bien fidedigno
Mira, no. Alguien lo va a poder poner en comentarios porque no me lo recuerdo bien, me recuerdo la idea y siempre me quedo pegada en la cabeza y entonces lo quisieron hacer más preciso, entonces lo hacían un poco más grande, ¿verdad? La joda era que lo hicieron del tamaño de China, entonces Claro. el mapa no sirvió para nada. Y hay un equilibrio que yo siento que vos sos muy barroco por momento y después te volvés popero, o sea, sos muy buah, 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 y después lo bajás a una interpretación más pop, más simple. Que creo que ese es un ejercicio que hay que hacer para que no nos quede, si es muy barroco, muy loco, muy volado, que no nos quede como el mapa de China, que después no nos va a servir para nada, pero que tampoco sea un mapita así, que sea repetir una consigna. Ese equilibrio, ¿me seguís a lo que digo? Sí, ¿Te por suena que es supuesto. un... Me hizo acordar a otro, en el río Sin Orilla de Saer hay un muy parecido, sobre el lenguaje, sobre los árabes, cómo le dicen a los árboles. Hay tantas formas infinitas de decirle a un árbol cuando envejece, cuando se le cae una Mirá. fruta, cuando tiene una infección, que en definitiva siempre termina hablando lo mismo. Y bueno, hiperinflas el lenguaje y el lenguaje no termina funcionando porque no cumple su función principal. Ya que estamos acá y como siempre me olvido hacer esto, estoy arrancando el año nuevo y quiero hacerlo bien, suscríbanse al canal. Tenemos mucha más gente que ve el canal que la gente que esté suscrita. Entonces es un problema porque eso nos priva de la posibilidad de llegar a otros compatriotas compatriotas o compatriotes que podrían estar interesados en escuchar la conversación con Tomás o otras. Por favor, gracias si suma, si comentan, si likean, siempre ayuda a que el algoritmo sea más generoso con nosotros. Estamos presos del algoritmo, Sí, un poquito. Estamos acá adentro, ¿no? Me siento ahora. Sí, pero y vos sos antialgoritmo. Bueno, vos, Mauri, ¿no? El producto Cabaret Voltaire es Sí. medio antialgorítmico en el sentido de que hicieron de esa debilidad que era la distancia y la lejanía al centro Sí, macrocefálico argentino, que es la capital, hicieron de eso como un ejercicio de restricción que los transformó en un producto mucho más creativo y ofrecer algo distinto. ¿Esa búsqueda antialgorítmica sentís que es consistente y la querés sostener en el tiempo o te vas dando cuenta a veces que querés un poco más de llegar a generar más atención? Qué pregunta. No lo sé. Pasó todo tan rápido, un año. Desde el interior, qué sé yo. No lo sé, no sé si tengo una respuesta. Sí, en un momento fue una necesidad o una circunstancia, pero también tenía que ver con nuestro interés. Nuestro interés no era el mainstream. Entonces seguimos nuestras intuiciones, nuestras lecturas. También Cabaret funciona como, viste que en algún momento nuestros cumpleaños estaban filmados en VHS y alguien se tuvo que encargar de pasarlo a DVD. Bueno, Cabaret Voltaire lee libros en realidad. Lee libros, los sintetiza, arma una conversación y lo expone. Hay algo de paso de formato. Nosotros tal vez somos la última generación de una cultura predominantemente de letras, de símbolos. Esto si lo viese Sartori, lo que está pasando ahora con la generación beta, bueno, son los recién nacidos, pero ¿qué serían los actuales 20 años? ¿Cómo se llaman? Nosotros somos millennials. Bueno, Centennials, generación X, Centennials. no sé qué viene, generación Z. bueno, Centennials. nosotros atravesamos el secundario sin un smartphone. Teníamos un teléfono, nada más, pero no teníamos un smartphone. Y esa generación bien audiovisual, nosotros representamos, viste, un paso ahí intermedio. Entonces me parece que nosotros también dimos huella de eso, ¿no? Son libros, son lecturas lo que ordena el programa, no es la agenda, no es lo que pasó. Y eso está bueno porque también te permite no depender del escándalo de la semana o lo que supuestamente es trending topic y generas tu propia agenda. Y después la gente entra, les parece que no, le interesa o no, sobrevolás un poco, ¿viste? Es como más capturar la época que seguir, ¿viste? Las fotografías semanales, claro. Sí, es un mapa que sirve para más allá que para la semana. El ejército gris o un mundillo, nosotros lo hemos charlado muchas veces, Sí, la creación de comunidad, ¿no? Como esta idea de que uno en realidad lo que está haciendo cuando hace este tipo de cosas tiene una expectativa de que el otro lado haya un humano que algo de lo que decimos le resuene, lo cuestione, le pregunte, o hasta que de alguna manera diga, puta, es la misma pregunta que hubiese hecho yo. Creación de comunidad es como muy importante para nuestra época. Sí. ¿Cómo lo entendés vos? Si es que lo pensaron o si es que le salió intuitivamente por el propio ejercicio de su propia curiosidad, que fue gente que se fue acercando al fogón. Yo creo que fue gente que se fue acercando al fogón, muy diferente entre sí, siempre fue amplia y hay un trabajo ahí un poco de educar a la comunidad, pero educarla más emocionalmente en el sentido de que no siempre el programa va a decir lo que vos pensás, ni el invitado va a decir lo que vos querés escuchar. No funciona así, porque si no, para eso te quedás hablando solo. Entonces, hay programas que suscitan enojos, de repente porque invitás no sé a quién,
Y me parece que la comunidad o ese gris que en algún momento nombramos tiene que ver con eso. No creerse ni muy bueno ni muy malo, ¿viste? Tratar de caminar ahí, serpentear un poco. Digo, es una época donde no está claro esas coordenadas. De repente todos los que pensábamos que algunas cosas estaban bien empiezan a estar puestas en duda. Y esos pedazos en el piso, ¿viste? Como una especie de metafísica de los escombros, tratar de hacer algo. Por eso también el programa, el nombre, resuena al dadaísmo y tiene que ver con eso, esa falta de forma. Sí, no, y después pienso que hay mucha gente, uno piensa que existe un lugar, ¿no? Claro. O un fogón, si sigamos con la idea de fogón, ¿no? Pero en realidad hay 1000 fogoncitos, ¿no? De lo que le gusta en el K-pop, y entonces está en el pop coreano, lo que le gusta el cine, lo que le gusta lo que sea. Y acá hay un nicho de gente hiperpolitizada, Vos sos politólogo de carrera, Yo ¿no? soy politólogo. Y Mauri es Mauri es profesor de autodidacta. música, autodidacta, sí. Pero un tipo leído como la mierda. Claro. Y como que armaron un fogoncito y ese fogón se va creciendo y va gente que se va acercando. De hecho, a mí una cosa que me causa mucha risa es mucho comentario en todos los videos es: llegué por primera vez, no puede ser, es increíble lo que descubrí. Es como un eterno, la novedad del que llega. Sí, hay un descubrimiento, sí, seguro. Yendo un poco a la coyuntura, ¿falleció el peronismo? ¿Feneció? ¿Murió? ¿Sobrevivirá este contexto, esta época? Yo soy como observador, y acá me pongo en analista, politólogo. Ya le dieron la muerte al peronismo muchas veces y nunca muere, ¿no? Nunca muere. Pero ahora parece que está herido en serio porque tiene un problema estructural adentro, ¿no? Que es, sin Cristina no puede y con Cristina no alcanza. Y con Cristina no solo que no alcanza, sino que termina siendo como un factor de... discordia, tal vez. Sí. Sí. ¿Qué tema? Si muero o no, el peronismo, yo quisiera creer que no, en tanto el peronismo signifique como ese ser nacional. También hay que entender que el peronismo es la última encarnación de algo que es más grande, que es el movimiento nacional. Digo, también existió el irigoyenismo, y existió Forja, y existió Rosas. Digo, hay una tradición que trasciende al peronismo. Ahora bien, el peronismo de verdad ha cambiado de cara muchas veces, y ahora está, yo creo, como en una especie de guerra civil, ¿no? Está reflexionando acerca de la década ganada, reflexionando acerca de esos años, cuándo viró el rumbo, qué es lo que pasó, cómo se llegó al presente, y aparecen figuras que son interesantes. Es verdad, Cristina es un factor de discordia, pero no tanto Cristina, sino tal vez su armado. Tal vez la cámpora. Creo que se armó mucha discordia alrededor de esos años, y nosotros hicimos un programa al respecto donde hicimos una línea histórica de esa organización tan icónica, y es interesante, ¿no? Porque no había un video de YouTube que retomase desde el principio cómo sucedió, cómo se creó, qué es lo que pasó, las ida y venida, la muerte de Néstor, qué es lo que cambia con la muerte de Néstor, todo lo que pasa a partir de ahí. Es interesante. A mí me parece que ahí el peronismo se aleja de una fórmula política más heredada del dualdismo que combinaba con alguna intuición de Néstor, y pasa a un formato más de centroizquierda, más de partido democrático estadounidense. Se aleja de los sindicatos, de los trabajadores, empieza, si se quiere, a trabajar más con artistas, con intelectuales, con la clase media. Empieza incluso a parecerse al radicalismo, y hoy es una buena pregunta: ¿qué representa el radicalismo? Y es una buena pregunta también: ¿qué representa la cámpora? ¿Un recuerdo, una nostalgia, una melancolía? ¿Qué es? A Cristina también hay una diferencia muy grande entre lo que Cristina dice y lo que Cristina elige. Scioli, Alberto, Massa, es muy diferente. Tal vez las palabras que pronuncia Cristina se parecen más a Grabois, pero las decisiones que toma se parecen más a Massa. Entonces me parece que ahí convive discursos, toma de decisiones contradictorias, y que generó una cultura política que ahora está totalmente desordenada. Me quedaron varias cosas, pero te quiero llevar por este lado. El kirchnerismo tuvo su época de gloria, ¿no? Fue sí. Diría hegemonía 20 años, vamos a decir 2003-2023, Dale. Fue hegemonía cultural y ordenador del sistema político argentino. A pesar de que a lo largo de los momentos hubo desprendimientos, primer gran deshielo del kirchnerismo creo que es el 2013, ¿no? El
el post-125, un gran deshielo. Yo estoy hablando 2008, de 2009. sí, pero en 2013 como fenómeno electoral. Ah, ok. Como claro. desprendimiento de la gente que viene de tu tradición, de tu tribu, ok. de donde vos fijaste domicilio, la gente Bien. de tu barrio. Y ese desprendimiento de esa gente termina siendo hoy esta especie de archipiélago o de 1000 de islitas que son Guillermo Moreno, una poteta de peronismo, así, ¿viste? Como hablando así. No te gusta. No me gusta, no, para nada. Pero hay algo lo que sí me pasa que, digo, Rebord, vos, Sí. como la crítica a ese sistema o a ese dispositivo de poder que fue el kirchnerismo, de muchos otros, en camadas, en formato, puede ser Bocio, puede ser Facundo Moyano, puede ser Sí, como sí, esos rompimientos de la hegemonía o del hegemón kirchnerista, cuestionan y son parte de esto, como una especie de familia rota o de esto de domicilio, de cuadra, de vecindad del Chavo del Ocho. De gente con distintas reinterpretaciones del eso. Sí. Vos terminaste siendo parte de eso. Sos como parte de estos peronistas. Si sigo la crítica que te hacen en redes sociales, los que no te quieren, sos como parte de ese revival del peronismo clásico. Sí. Tu búsqueda también por la religión, que probablemente vamos a hablar un poco de Dios en Me algún encantaría, momento. sí. Y tenés como una especie de aproximación al peronismo no progre. Ok, sí. Al margen de que tus consumos son progres o de que puede tener... Yo atravesé esa etapa y te imaginarás, digo, a vos te pasó lo mismo, digo, progresista entendido como liberal de izquierda, digo, no sé, nosotros vimos Dine, escuchamos Pink Floyd, los Beatles, a vos te gusta Fareta, digo, a mí también, Hitchcock, tal vez con Fareta reconstruimos algo Sí. pero en realidad... Fareta llevó a muchos a la derecha, digamos. Fareta Obvio, lo pero- llevó mucho a la religión. Bueno, pero en definitiva, lo que te quiero decir, nosotros nacimos en un contexto que fueron los 90, loco. O sea, fuimos introducidos a este sistema y fuimos socializados y nuestra subjetividad es en gran parte liberal, neoliberal, no importa, no es el tema. Pero tampoco es una cuestión de impostar algo que uno no es. Ahora bien, no está mal buscar en la tradición lo eterno, buscar en la tradición los fundamentos para el futuro. Eso es lo que hizo Forja en su momento. Y Forja, de los escombros del irigoyenismo, fue, si se quiere, la precuela del peronismo. Sí. Por eso, digo, esto de Contrarreforma, para mí es un tipo que a veces coincido o no, de todas formas me parece muy interesante, tiene mucho que ver también como pensar también al peronismo como la última encarnación del movimiento nacional. A mí, en definitiva, lo que me interesa es construir el yo nacional, el interés nacional. Y ahí, bueno, hay tradiciones que entran en tensión. Sí, pienso que tu idea de que el peronismo como idea de ser nacional, primero me parece, pensá que yo tengo otra tradición, una tradición liberal, entonces no me cierra, no me cuaja. Obviamente es un argumento que hizo el peronismo, que siento que definitivamente el peronismo está enredado en la fábrica, en el textil de la argentinidad. Sí. Pero definitivamente yo siento que nuestra época es una época profundamente nacionalista. Uno nunca lo hubiese pensado que hubiese un revival de lo nacional tan picante como el que estamos viviendo. Lo que pasa es que es un revival distinto. A ver. ¿No? Yo creo que es una cosa revisionista decir que Rosas representaba el ser nacional, ¿no? Decir Rosas, bueno, es un bolazo que nos contamos mirando para atrás, como el surgimiento de los gauchescos en 1920, ¿viste? Como el gaucho como de figura y esa cosa como... Sí, pero un no es culto a lo- mentira. No, bueno. Es un mito. Es un mito, claro. Bueno, pero no es mentira. No, total. Los total. mitos hay que construirlos. Total, estoy de acuerdo. Pero digo, ese revisionismo nacionalista y Forja, decía Forja, Irigoyen, Rosa, el movimiento nacional. Sí, yo siento que lo que se rompió es la idea de que nacionalismo es una cosa chauvinista, de donde la afuera es una mierda, y vos tenés una generación donde... Hiperconectado. Sí, nacionalismo es Colapinto, que es un pibe de Pilar. Y este pibe es el nacionalismo, que también estuve entrevistado en este ciclo. Colapinto, Sí, loco, no la Colapinto, vi previo esa. en Fórmula 2. Fue Mirá, pionero. bien la viste. Pionero. Bien. Digo, Lo voy a buscar. Buscalo. Esta es una charla cortita porque él justo estaba acá en un roadshow para ver si iba a Fórmula 1 y la verdad que piola. Pero me estoy yendo por la rama. Digo que el nacionalismo nuestro es Duki. O sea, nuestra identidad... Qué tema ese, ¿no? No, como que siento que hay algo de la cultura nuestra nacional, que si vos me decís qué nos cruza a todos nosotros, vos decís el ser nacional. Me encantó tu propuesta, pues yo siento que vivimos una época en donde las militancias digitales diferentes, estamos todos en la misma búsqueda de distintos approaches. Sí. Es Rebord, Rosenblatt, vos, Luquita Rodríguez, gente que no hace política, ¿no? Pero que se pregunta cosas.
Estamos preguntándonos la misma cosa. Entiendo. Y siento que es una época de pico nacionalista. Puede ser el campeonato del mundo, le despertó a mucha gente también la identidad de un colectivo. Pero mi pregunta, o sea, yo lo comprendo y no hablo de un ser nacional como una identidad cristalizada en la que una se acerca y se aleja, Sí. sino que hablo como una potencia, digo, como un lugar de encuentro, el ser nacional. Digo, estuve en Estados Unidos, me tocó viajar mucho, y allá te encontrás gente que no sé, es cuarta generación de italianos y italoamericano. Claro, es increíble eso. Y tenés Koreatown, Chinatown, Little Italy, o sea, acá la inclusión se vive de otra manera. La integración, mejor dicho, se vive de otra manera. Y la integración es ese punto de encuentro hacia adelante en donde todos nos cruzamos y hacemos eso. En definitiva, yo entiendo las sospechas cuando vuelven palabras, si no forman también parte de una moda o de un nuevo engaño, cuando vuelven viejas palabras. Pero al mismo tiempo, ¿cuándo no existió el interés nacional? ¿Cuándo la política internacional no se rigió a través del interés nacional? Trump no es la vuelta del interés nacional. Sin embargo, yo veo cómo todas las tecnológicas que jugaron muy fuerte en la primera elección con los demócratas, con Biden, ahora se disciplinaron. Pero porque está China. Y la avanzada de China en la automotriz, pero también en las tecnológicas, ellos ven como la mejor forma de salvaguardar sus intereses comerciales, privados, un proyecto de país que se llama Estados Unidos. Y el proyecto político que ganó es el de Trump. Con lo cual, a mí me parece que el interés nacional es en realidad la realpolitik. Es realmente la geopolítica. Vos leés a Kissinger y no habla de otra cosa. Después, obviamente, el mundo se globaliza y las burguesías se globalizan y los intereses son supranacionales, pero también lo ves ahí a Europa. ¿Vos cómo la ves a Europa en 2050? ¿La ves bien? ¿Qué va a pasar con Francia? ¿Qué va a pasar con los ingleses que ya se fueron? ¿Cómo se está articulando eso? Y en cambio las grandes naciones, China, que es más una civilización que una nación, bueno, va a tener otro rol en la historia, Rusia también, y Estados Unidos va a tener por delante un desafío muy grande. Ahí hay un choque entre Occidente por primera vez y Oriente, en un mundo globalizado. Sí, pienso que el mundo gurriciano, de Martin Gurri, ¿no? Que es otro de los invitados acá al canal, Buenísimo. que es este mundo complejo y demás, es mucho más difícil de gestionar sin ser malo con San Martín o con Sarmiento, ¿no? Pero es más difícil la que le toca a Milei que la que le tocó a cualquiera del pasado, digamos, ¿no? No a Milei como persona, al margen de la coyuntura argentina, que siempre es particular, digo. Era más difícil, me parece, la que le toca a Trump ahora o a Biden que la que le tocó a Roosevelt. Tal vez estoy subestimando la época, pero digo, de alguna manera, la capacidad de tomar decisiones y de enforzarlas... ¿Por qué lo ves más difícil? Por la época, por la inconformidad, por la velocidad con que la gente tiene el celular a mano, comenta... Está más acelerado, eso sí. Y esa velocidad me parece que es un problema para las instituciones nuestras que son muy lentas. El orden es un problema. Generar orden en esta época es un problema. Es más fácil el caos, las redes desordenaron. Y eso también se ve como una amenaza. Digo, lo hemos hablado y no sé si lo dijo Gurri, ¿viste? Ya uno piensa, habla y se confunde la idea propia con la idea ajena. Sí, pero esta cuestión de que el mundo del siglo XX está regido por instituciones muy claras, bueno, uno las tocaba. a vos que te gusta mucho Ángel Fareta, en la clase de Ángel él decía, hablaba en plural, ¿viste? Yo al principio, iba a la clase con él, fui un par ¿Cuánto de tiempo años. fuiste? Di 2 años, 1 año y medio. Tenía 18 años, o sea, siento que lo hubiese aprovechado más en otro momento de mi vida, pero... Y él decía algo así como, bueno, es que nuestras ideas, no sé qué. Yo le digo, ¿quiénes son nuestras ideas? ¿Vos tenés un grupo de estudio o algo? Claro. No, que no son mías, dice. No sé, La tradición. De qué sé yo, de quiénes son, boludo. O sea, son 2000 años de civilización yendo en una dirección. Entonces me causa mucha risa el uso del plural. Te quería preguntar algo que siento que cruza todo, que es ¿cuál es tu interpretación de la rebeldía libertaria, el fenómeno libertario, ¿no? Esto es la rebeldía de derecha, la crítica a este sistema. Vos decías algo así como que somos hijos del consenso neoliberal o de esa cosa progresista o de ese integración al mundo, felicidad y demás. Sí. Y hay algo de lo libertario que es profundamente anti este sistema. Es contestatario, es rebelde, es efectista. Sí, me parece que viste que son todos fenómenos muy diferentes porque uno le encuentra mucha diferencia entre Trump, Bolsonaro, Le Pen, Meloni, Milei, y al mismo tiempo hay una insistencia en agruparlos. Y yo pensaba, ¿qué es lo que lo agrupa? A mí me parece que hay tableros que son tridimensionales o incluso multidimensionales y siempre está este eje presente de izquierda a derecha. Yo no sé muy bien qué explica eso hoy en día.
Me parece que a veces funciona como identidad. Si vos me decís soy de derecha y soy de izquierda, entiendo lo que me querés decir. Ahora bien, cuando yo te pido que vos me ubiques en un mapa a Trump, si izquierda o derecha, va a tener problemas. Lo mismo con Putin, lo mismo con el PC chino, que es de izquierda, es de derecha. Y el otro eje que también se puso muy, muy de moda, sobre todo con lecturas como la de Fusado, es el de arriba a abajo. La cuestión los de arriba y los de abajo. Sí. ¿Qué podría ser? A mí me parece que hay un eje que agrupa mejor a todos. Rebeldía antielitista o anti... Sí, esa impugnación, pero Sí. que en algún momento fue de izquierda, porque nosotros vimos un internet de izquierda, colaboracionista, la ética hacker, en algún momento eso viró, y eso es interesante ver por qué pasó y la historia. Pero el eje que yo encuentro no es izquierda-derecha, no es arriba-abajo, es adentro y afuera. Y por ejemplo, en ese eje, aunque yo la juegue peronista y vos la juegue liberal, estamos adentro los dos. Y sin embargo hay mucha gente afuera. Y en ese eje de afuera, me parece que es el que articuló Milei. Lo puedes pensar con Gramsci. Bueno, él articuló eso. Lo curioso es que el progresismo, mientras pregonaba a Gramsci lo hacía desde el centro. Del centro mismo, o sea, querían seguir Gramsci desde el centro, no desde las periferias. Y esa periferia de internet, que podrían ser los foros, que podrían ser los memes, redes sociales, terminó articulando una cultura, un sentido común. Y era el sentido común que se había quedado fuera de las instituciones. Confundir el discurso oficial con la hegemonía, ¿no? El discurso oficial, no había duda que había 30.000 desaparecidos. No había duda de la centroizquierda, que es lo que vos dijiste, la hegemonía, si se quiere, kirchnerista de esos 20 años. La tecnología, la descentralización, le dio a la periferia, a la externalidad, una preponderancia distinta. Esa preponderancia la ganó Milei. Siento dos cosas. Una, la violencia que surge en la época, si tenés alguna reflexión, porque siento que tal vez la violencia está cada vez más presente en el fenómeno político. Y después esa cosa medio voraz que irrumpe desorganizada y demás. Yo lo vi de costado y nunca, la verdad, no es que fui un iluminado, no entendí la época mientras estaba pasando, ¿no? O sea, vi en 2020 el canal de Danán en YouTube y yo decía, ¿qué poronga es esta falopa? Porque vos estabas adentro. Sí, porque estaba adentro. Yo también. O porque no sé si es solamente porque estaba adentro. No sé, puede ser porque estaba adentro. Pero esa irrupción de alguna manera de una conversación más violenta, más desordenada. Hace poco terminé de leer un libro muy interesante de un tipo que se llama Andrew Maratz, que se pone a investigar un poco cómo surge el gordo Dan de Trump, digamos, básicamente, ¿no? Cómo surge los deplorables, se autollaman ellos, se autoidentifican en Estados Unidos. Te lo voy a mandar después del libro. Sí, obvio, mándamelo. Y bien interesante como él hace un análisis como dice, mirá, los dueños de las tecnológicas, yo me siento mucho más cerca de esa idea naturalmente, porque son como tecno-optimistas, decían, no pasa nada, que cualquiera hable, los dueños de Reddit, los de Facebook, los de Twitter y lo que sea. Sí. Cómo eso se terminó transformando perdió su capacidad de ser una esfera pública, un espacio de conversación, para ser un espacio de violencia. Claro. Y pasó a transformarse en un espacio de bullying colectivo, escudado en la anonimidad, en un montón de otras cosas, ¿no? Y creo que no hay algo de esa regulación o desregulación de eso. Yo me gusta mucho que sea muy libre, o sea, me parece muy relevante que sea muy libre esos espacios de conversación, pero al mismo tiempo libertad y libertinaje, ¿viste? Que las cosas se vayan a la mierda, puede ser anárquico y puede ser complicado. Te resumí todo. Sí, lo entiendo. Un rompecabezas de cosas vinculadas a libertad y violencia. Muchas cosas para recomendar. Hay un documental que se llama Q in the Storm, muy interesante. Y también está el famoso documental de, creo que son, no me acuerdo, 8 horas en el Capitolio, que es la toma del Capitolio. Sí. Eso es interesantísimo que pasó ahí. Porque toda irrupción es violenta. No existe una irrupción de buenos modales. Es increíble que por izquierda, si se quiere, se pretenda eso. Nunca se entra al castillo tocando la puerta. Se entra tirando los muros. Y eso es así. Lo que no tiene sentido es que cuando uno pierde, quejarse con el árbitro. ¿Cómo se hizo la Revolución Francesa? ¿Se hizo solamente con los buenos, con los intelectuales, con los Voltaire? ¿O se hizo con los traidores? ¿Se hizo también con los delincuentes, con el barro? Y me parece que en realidad el sistema cuando se resetea así. Y la articulación de las mayorías que quedan afuera. Y es un sistema que no llegaba a incluir a la tasa que excluía. Y con esa exclusión, Trump inventó un partido. Porque el Partido Republicano no se parece en nada al partido de Bush.
Hay una conversación que también tiene Contrarreforma con Buen Salvaje, que son para mí dos tipos muy, muy interesantes, en donde dicen que en algún momento, en la época del kirchnerismo, se pensó que el futuro era demócrata, que el futuro era Obama, las políticas de identidad, y se leyó a la identidad como un destino. ¿En qué sentido? En que los hispanos siempre iban a votar al Partido Demócrata, en que los afrodescendientes siempre iban a votar al Partido Demócrata. Y cuando nosotros fuimos a Estados Unidos, a cubrir elecciones, nos mandó Crónica, fuimos con la encuesta a favor de Kamala Harris y con Hollywood a favor de Kamala Harris, Mark Ruffalo, Scarlett Johansson, ¿viste? Y cuando nosotros estábamos en el Times Square porque nos pidieron que entrevistemos a gente en español y lo único que hablaban español visiblemente eran los que estaban vestidos de superhéroes ganándose el mango, votaban a Trump. Y eso no aparecía en los radares de ninguna encuesta. Entonces ahí había algo. La gente que se había quedado afuera, había algo. Y encontró en Trump, que es un bolsón de un montón de cosas, no es una única cosa, una respuesta. Es como un grillete, es como para romper la puerta de un castillo. Y esa percepción de que las tecnológicas, Hollywood, Disney, la resistencia de los incluidos, la ideología de los incluidos era tal vez el progresismo. Entonces tiene sentido que el antagonismo termine en esa exterioridad, metabolizando en lo que hoy sería por derecha. Ahora bien, a mí no me queda claro si la derecha explica, si la gente se siente de derecha. O esta idea de la gente que votó a Milei votó porque está a favor de la dictadura. Me parece una estupidez. Me parecen que son, en esto viste que volvía de defender los mapas, ideas muy autocomplacientes, donde todo el tiempo nos estamos salvando. Claro. Eso es lo que escucho cuando la escucho a Julia. No por ella, no es un problema con ella. Me parece que son ideas que sobrevuelan y que llevan mucho tiempo y se transforman en una identidad. Entonces, al estar tan cristalizado, parece ser que nos defendemos a nosotros mismos. Pero no funciona así. O sea, hay que cambiar en algún momento. La ideología tampoco es un punto, no es un punto de llegada, no es un destino. Tiene que ser algo para atravesar. El destino es, no sé, en términos peronistas, la felicidad del pueblo. ¿Se entiende? Sí, sí, perfecto. ¿El centro existe como idea, como representación política, como oferta en eso? ¿Vos te sentís de centro? No. No me siento de centro, pero creo que puedo decir aproximadamente dónde está el centro. Yo creo que es Fantino el centro. O sea, ¿quién encarna algo así como el centro, la argentinidad? Me parece Fantino. Vio la escaloneta, la nombró, y también Milei, o sea, fue uno de los primeros. O sea, hay algo de su intuición, un gringo de campo que la hizo en Buenos Aires, siendo relator de la campaña de Boca. Me parece que tiene muchos componentes para ser el centro. O sea, el centro está más cerca de Neura que de Blender. ¿Se entiende? O sea, me parece que hay algo así. Y es muy loco porque cuando... Esto es muy gráfico. En el eje izquierda-derecha, a Milei siempre se los caracterizó como la extrema derecha. Macri, que era la derecha, Grabois, no sé, la centro-izquierda. Y cuando vos por regla de 3 despejaba la X y te hacías la pregunta, y bueno, ¿y dónde estaba el centro? El centro era ellos mismos, esa supuesta hegemonía kirchnerista. De repente era el centro. Ahora bien, si el centro cambió y el centro no está ahí, y el centro de repente es Fantino, a mí los componentes me quedan ordenados de manera muy diferente. Me queda que Milei no es más la extrema derecha, sino que es simplemente la derecha. Me queda que Moreno no es la derecha peronista, sino tal vez la centroizquierda por su rol o la idea que tiene del Estado dirigiendo la economía. Y me queda que Grabois a lo mejor es la extrema izquierda. ¿Cuál es la distancia de Grabois o del kirchnerismo, si se quiere, al centro? Y hoy en día yo lo veo más lejos al centro, creo que el centro se cambió, y al kirchnerismo lo veo muy lejos. ¿Quiénes son los comunicadores del kirchnerismo? Yo lo escucho a Rebol y lo veo más cerca de Moreno. Lo escucho a Pedro y lo veo más cerca de Grabois, incluso de Moreno también. ¿Quién está cerca de la cámpora? La Liga de la Justicia Social, que fui a cubrir Venezuela, no sé qué fue a hacer, que los cracharon de todo lado, incluso progresistas o compañeros o los propios. Digo, ¿quién representa? Y el problema ahí no es que nosotros vimos fracasar al kirchnerismo electoralmente o al peronismo electoralmente y nos bajamos de una. Nuestra crítica viene de mucho antes. O sea, nosotros en realidad vimos la crisis de las ideas, que después terminó repercutiendo en la crisis electoral. Si vos estás todo el tiempo analizando números y negociando cargos, muy difícilmente ves a eso. Hay una idea que da vuelta a la opinión pública, que tiene como dos caras, ¿no? Como una moneda. Por un lado, que a los jóvenes no les interesa la política, y por otro lado, que los jóvenes están hiperpolitizados, como el factor que hace que Milei gane o no.
¿Cuál es tu mirada? ¿Tu audiencia es joven en general o es diversa? Re diversa, porque los que vienen son muy jóvenes. O sea, cuando el Ejército Gris se manifiesta, que cuando hicimos la actividad, son jóvenes. Y súper diverso. Y también hay gente, hacemos programas, no sé, el de Neustadt, obviamente, que tiene un sesgo, digo, los pibes de 20 años no tienen idea. Quiero hacer uno de Sofovich. No, yo creo que la política es una pasión argentina. Se habla de política, se habla de fútbol, está en el ADN. Me parece que sí, que hay hiperpolitización. ¿Cuál sería el argumento para que no sea? O sea, porque no se hable en los términos que las facultades sociales quiere, no significa que no haya política. Todo lo contrario, a lo mejor no entienden la política. Y una política muy visual. Y una política que tiene que de repente tener como la promesa de la violencia. Hay algo de la violencia en la política actual que funciona como promesa, como potencia. Aunque no la ejecutes. Pero me parece... El agite, sí, vamos fuera, la salida de peleo. Sí. Por eso también el éxito de algunos personajes. No sé si es el tiempo de los ecuánimes. También no fue mal en ese sentido. Tampoco te asegura nada la vereda del medio. Ahora bien, es un peligro que en esa radicalización de los discursos terminemos en escenario de violencia. Y hay un hecho muy puntual que para mí en la historia va a significar algo que tiene que ver con la violencia vindicativa, que tiene que ver con la venganza, que es lo de Luigi Mangione. Da para un programa entero. El loco este que mató al CEO de una empresa farmacéutica, de una... En Estados Unidos, Nueva York. Sí. ¿Aseguradora? No, sí. Era una... Y entonces, yo la pregunta que hago ahí, que me gustaría charlar, una obra social. El tipo encargado de rechazar la cobertura médica de un montón de personas. Ese es él. Pero mi pregunta sería, ¿por qué siendo la rebeldía, por qué estos tiradores, estos lobos solitarios, por qué siempre lo hacen en el nombre de la alt-right? O sea, ¿por qué los locos son de derecha y no son de izquierda? ¿Por qué no hay locos de izquierda? ¿Por qué no hay Che Guevaras? Bueno, ¿Por qué la época sintetiza a Luis y Mangione? En algunos están, en algún lado ¿En dónde? están. En Cuba siguen estando, digamos. No, bueno, pero están, son el boludo. orden. Claro. Son el orden, son la oficial. Yo hablo del Joker. Del atentado, la cosa Hablo anarca, de claro. venganza. O sea, de si en un momento muere una niña y todos somos... Bueno, lo que siento que esa cosa medio corte mapuche, chilena, bombas en los UTEs. Esa cosa sí es medio anarco. Puede ser. No sé, estoy pensando en voz alta. Igual, A mí me da la sensación de que... El argumento tuyo igual se sostiene más allá de esta... No, pero está bien, no hay un contrapunto, pero y lo enriquece. Pero quiero decir como que habla de las potencias de las ideas. No de que las ideas tengan razón. Pero evidentemente inmoviliza sentimientos, ¿me entendés? Y eso me parece tiene que ver con lo que digo de la promesa de la violencia. Sí, claro, también Milei, viste, mucha gente dice como, bueno, Milei ganó por el fracaso de la política, o sea, Milei es Milei es un fenómeno político, profundamente político, Milei como un fenómeno. Sí, Milei es el hijo político de Cristina y Macri. O sea, Milei no derrotó solamente al peronismo, también derrotó al macrismo. O sea, le ganó a los dos. Y eso es una gesta, porque no existía. Y armó, como Trump, un partido donde no había nada. No existía esa articulación. Bueno, pero Trump se montó sobre una estructura que existía para hacer esta coalición. Otro que es sistema. Pero coalición. el partido, Sí, o sea, sí. los votos del Partido Republicano no tienen nada que ver con el espectro de votos que tuvo en la época de Bush, por ejemplo. No son solamente los redneck. Eso es una simplificación. A eso le gusta creer a algunos. Esa cuestión, viste, de la opresión blanca. Insisto, es que los mapas te den la razón. Si hubiera un renacer de la oferta electoral peronista este año, ¿te imaginas que quién es parte de ese proceso? ¿Existe esa persona? ¿O... No lo sé si existe esa persona. Me parece que me parece que Cristina va a corregir y discursivamente se va a ir para ese lugar. Ya lo hizo, ¿no? Ya Sus lo últimas hizo. apariciones Sí. son... Creo que Moreno corre el riesgo de ser siempre una segunda marca de una época, porque en realidad siempre la firma principal va a ser la de Cristina, por más que él se achaque el rol o que lo tuvo realmente. ¿Pero vos te lo imaginás él corriendo solo este año, ponele? Moreno va a correr solo. ¿Y te lo imaginas haciendo una buena elección? Sí. ¿Qué sería hacer una buena elección? Porque esto lo vamos a clipear y lo recordamos en Al noviembre. menos 400.000 votos.
O sea, entrar en diputado. En la provincia de Buenos Aires. Sí. Si entra en la provincia de Buenos Aires, me parece que, o sea, tener un diputado no es joda. Eso sería una gran elección, sobre todo porque un armado que moviliza algo parecido a lo que moviliza Milei. Hace poco vi una foto que era ahí en un barrio y en un mismo balcón estaba la bandera libertaria y la bandera peronista. Digo, también eso, ¿viste? Hay un paso entre una cosa y la otra. La época no está tan decidida como los libertarios quisieran creer. Es un paso. Y a mí me parece que, bueno, Moreno, por más que le erren los plazos de su diagnóstico acerca de que esto va a estallar, pone que le erre, por 4 años. Si estalla, lo capitaliza él. No los que ahora moderaron la crítica y ven cosas buenas porque ordenó la macro. Que yo también lo discutiría, porque me parece que no es ni siquiera la foto, es una parte de la foto. Pero a mí me parece que van a volar los símbolos por el aire. En algún momento el sistema se va a resetear. Hay una manera de hacer política que está en bancarrota, que tiene que ver con la manera de hacer política de las orgas. En algún momento el kirchnerismo multiplicó orgas y esas orgas funcionaban, viste, después como reclamar una parte del Estado, pero no se podía generar buenos gobiernos así, porque vos multiplicás pequeña organización y generás más cacique que indios. ¿Me entendés? Se hipertrofia la política. Y no es la fórmula política del peronismo de las organizaciones libres del pueblo, los sindicatos, sino es armar orgas políticas. ¿Y para qué sirven las orgas políticas? Entonces, si todas las orgas políticas representan más o menos lo mismo, o pequeñas, ¿viste? El narcisismo de las pequeñas diferencias. ¿Cuánta diferencia hay entre la discusión que está teniendo Axel con la Cámpora? ¿Quién la entiende? ¿Me entendés? Son dos orgas diferentes. Entonces, yo veo que donde había... cuando en la oferta ideológica parece que son lo mismo. Son o sea, lo mismo. No es que es alguien que dice algo distinto. Bueno, y si de esas dos grandes orgas hace 15 orgas que representan y después encima creas un gobierno con esa descentralización en la política, no funciona. Te quiero hacer un par de preguntas más y ir cerrando. Rosario, Santa Fe. Hablemos un poquito. A los rosarinos no les gusta que le digan que son parte de Santa Fe. Gracias por respetar mi ¿Viste? patria chica. Claro. Rosario, yo te lo dije la otra vez, para mí tiene un complejo de inferioridad muy picante con Capital. Esto a los rosarinos no les gusta nunca, pero están todo el tiempo hablando de capitales. Como amigo, basta, aflojen un poquito. Pero por el otro lado es una ciudad de la hostia. A mí Rosario me parece una ciudad increíble. La cultura de Rosario es la más, yo siento que es la más cosmopolita de todas las culturas del interior del país. Córdoba tiene otro formato, tiene otro estilo, también está más conservador también inclusive. Y Mendoza también tiene otra onda. Pero Rosario es la hija menor de Buenos Aires. Es porteña. Es porteña. Igual no sos porteño, no te puedo decir nada. No, pero bueno, qué sé yo, ya a esta altura ya no sé. ¿Cuánto tiempo acá? Mucho. 15 en Casares y 15 en Capital. Listo, sos porteño. Sí, estoy en el horno. En mis papeles sos porteño. No, y aparte para la Argentina, todo lo que sea Buenos Aires, no importa si es la ciudad o la provincia, es porteño. No, obvio, sin duda. Si estás a 300 kilómetros de la ciudad, igual es porteño. Pero no, hablemos un poco de Rosario en general. Sí. Tu mirada de Rosario. Rosario es conocida o forma parte de la conversación nacional por la violencia y el narco. Sí. Pero hacemos una mirada de Rosario que pueda tocar eso, pero que sea un poco más amplia. Rosario para vos. Rosario para porteños. Lo explico rápido. Para el país. Para el país, sí, tenés razón. No, Rosario es una ciudad bandida, sin fecha de fundación, más asociada al agua que a la tierra. Digo, Córdoba, Mendoza a lo mejor está más asociada a la tierra. Córdoba, provincia mediterránea, y Rosario, bueno, hay un río Hermosa donde pasa el 50% de la proteína vegetal del mundo, o sea que geopolíticamente tiene un rol. Muy cerca pasó Punta Quebracho, una gran victoria. Todos se acuerdan de Vuelta Obligado, pero Punta Quebracho fue una victoria. Y bueno, me parece que chocan varias cosas, ¿no? En Rosario. ¿Qué explicarte? Hay un gobierno radical, del mismo signo tal vez, con alguna diferencia con el gobierno provincial, porque el gobierno provincial jugó, o mejor dicho, el gobierno municipal jugó para un lado de la interna, Losada, y el gobierno provincial que terminó ganando fue el de Puyaro, pero me parece que entre ellos está en definitiva todo bien. Rosario funciona cuando la provincia es del mismo signo político. Me parece que los primeros 4 años de la gestión de Hapkin se sufrió porque eso el peronismo gobernaba la provincia, una gestión muy mala también de Perotti. Entonces eso generó en realidad que explote una crisis que viene de imagínate que la violencia no aparece de un momento para el otro, y es un fenómeno
que es complejo, que tiene actores velados, no del todo conocidos, y es como una especie de juego ¿sí? de sombras. No conozco en profundidad, yo no fui hasta el fondo de qué carajo es lo que pasa o cómo opera. Es un mundo cuyas reglas desconozco. Sí hay gente que pero a mí me parece que ese mundo rige gran parte de los destinos de la ciudad. En el equilibrio entre periodismo, militancia, divulgación, me dijiste que ahora estás más en modo divulgación, preguntas y periodismo, pero ¿te imaginás volviendo a la política partidaria? ¿Te imaginás volviendo, inclusive, te imaginás siendo parte de el teatro de la casta, digamos, siendo candidato, siendo parte de un gobierno? ¿Te imaginás ejerciendo eso? Primero no volvería porque, insisto, yo nunca tuve militancia orgánica. O sea, pero digo, el 99% de las personas que le interesa la política no la tuvo. Digo, la política no la hacen los militantes. La mayoría de la gente que vota no es militante. Sí, pero está bien, pero el te voto entiendo, es una parte. Te entiendo. El voto es una parte, pero la gente... Yo creo en esta idea, es una idea gringa que dice Big Man Theory of History, sí. La gran teoría del hombre en la historia, hombre-mujer, ¿no? Sí. Pero esta idea del muy militante, el militante es el que se le anima a la realidad y le propone una respuesta, es una cosa muy delirante, militar algo, lo que carajo sea, cambiar el mundo, la crisis ambiental, que en Argentina gane Milei, lo que sea, es un arrojo, la militancia evangélica, religiosa, lo que... En una mirada amplia, sí. Siempre trabajé haciendo cultura, hemos hecho campañas, armé en su momento un dispositivo que sirvió para trabajar con la cultura y eso se hacía perdiendo plata. Digo, si lo pensás así, la militancia sí. Claro. Nunca hice militancia partidaria orgánica, claro. ni nunca tributé a una figura que quisiera hacer. Siempre la pensé a la política y le dediqué gran parte de mi vida en el sentido de que fue mi carrera, ¿no? En ese sentido sí, y todo el tiempo tomás café, charlás, conversás con gente que sí la ejerce. No, la verdad no me imagino. Si me preguntás, ahora no me imagino. Me imagino haciendo un montón de otras cosas que en este momento, forman parte de este 2025 que ya veremos qué terminamos haciendo. ¿Hay algo de lo que no charlamos que te gustaría charlar? ¿De Dios? Y sí, vamos a cerrar hablando de Dios. ¿Qué es esa búsqueda en la que estás? Que me parece que conecta un poco con la búsqueda que decíamos al principio de nuestra generación, ¿no? Sí. Yo lo veo a Rebord hablando de paternidad. Y digo, es como la misma, es literalmente la misma pregunta que me estoy haciendo yo. ¿Te dan ganas? Búsqueda, sí, obvio. Pero al margen que me hagan, él es papá, digo yo, no, pero que yo sepa, ¿no? Pero digo, es una búsqueda, viste, como muy epocal. Claro. Pero lo pienso en general, ¿eh? Digo eso, pero digo, son las conversaciones que tengo con mis amigos. Sí. Y Dios creo que entra dentro de esas variables. En el caso mío, mi familia es judío, entonces mi viejo es judío y mi vieja pero es católica. Estaba escuchando la Biblia, me dijiste. Sí, estoy escuchando un podcast de la Biblia, le intenté leer un par de veces, siento que necesito guía, ¿viste? Total, sí, me pasa algo parecido. Pues si no, Luquita Rodríguez dijo que se va a bautizar, digo, son cosas. ¿Cómo se llama este filósofo? Jordan Peterson. Sí, se volvió al catolicismo, era protestante y se hizo católico. ¿La psicología de la Biblia? ¿Lo escuchaste? No. ¿Psicología de la Biblia de Peterson? No. Te volvés loco. Me jodes, lo voy a escuchar. Son 6 capítulos, son clases de 3 horas donde habla de psicología de la Biblia. Te rompe la cabeza. Yo creo que evidentemente están pasando cosas que por más que se enojen los snobs de Twitter y piensen que es toda una impostura de personas, no puede haber una coordinación global tan grande de personas volcándose a la religión. Evidentemente algo del nihilismo que atravesamos vía, si se quiere, progresismo, en algún momento nos vació o nos extravió. Y buscar de nuevo un sentido y que tenga que ver con la trascendencia, a lo mejor te acerca a la idea de Dios. En lo personal, más allá de lo que me haya pasado, o por qué, o cuál es el desencadenante, yo te puedo decir los efectos, ¿viste? A la hora de creer, que un poco empieza, ¿viste? Como diciendo que uno cree. Porque yo que fui socializado en una progre vida y viví una progre vida, fui ateo siempre, o nunca formó parte de mi educación sentimental, no estoy bautizado. Y sin embargo, a lo Fito Páez en Ciudad de Pobre Corazones sí estaba enojado con eso. Y es la forma más típica de creer en Dios, estar enojado con Dios. En ese disco de Fito, cuando le pasa esa tragedia de las tías, que en Rosario Walter de Justi asesina a las tías, él se enoja, hace Ciudad de Pobres Corazones. O sea, está todo el tiempo en realidad hablando de Dios, enojado con Dios, renegando de eso. Queriendo creer que no cree. Y desde que uno confiesa que cree o empieza a decir, a mí lo que primero me pasó es que me bajó mucho la neurosis.
mucho la neurosis, me aplacó mucho la neurosis y aprendí un poquito como a entregarme a las cosas, a los proyectos, a los amigos, a las parejas. Entonces eso no lo encontré en otro lado y no lo sentí como una conversión, no sentí que formaba parte de una iniciación en algo nuevo, sino que lo sentí como un retorno, una vuelta a casa y es confortable, es cálido estar ahí y me siento bien. Pensaba que me interesa mucho. Yo cuando era más pibe, viste, tenía una foto seguro está en mi Facebook, que decía un cartel de un chabón en una manifestación que decía Dios protégenos de tus seguidores. Y era re anticlerical. Claro. Yo siempre cuento, creo que lo hemos charlado, yo me di cuenta que existía la religión cuando cumplí 15 años. Cuando me mudé a vivir a Buenos Aires, conocí, eso? conocí, bueno, fue una escuela que es laica, pero es una escuela judía, que es Ort. Y claro, empecé a hacer teatro, hacía comedia musical con Hugo Midón. Era un tipo ecléctico, un tipo sí, ecléctico, la verdad que sí, loco. Extravagante. Y tenía una compañera que era católica, recontra católica, y rezaba. Y yo decía, como que la gente reza. ¿Qué onda? Pero boludo, en el pueblo no reza la gente. Sí, pero yo no estaba vinculado con eso. No vivía así. En mi casa no se hablaba, no era un tema del cual se hablaba. No se hablaba. No se hablaba, no vi una Biblia en mi vida. ¿Y siguen sin hablar? Lo he charlado más con mi vieja, ponerle, mi viejo siento que menos, pero me pasó esa cosa muy loca. Y otra cosa que me pasaba mucho es, me daban por la bola los abogados, me parecía que los abogados son lo peor que hay. Y hasta hace poco, que esto, retorno de Saturno, la vuelta que quería buscar, el eterno retorno, la vuelta a las bases, como decir, volver a ese lugar. Empecé a estudiar Derecho con Martín Bomer, que es uno de los entrevistados del canal. Para mí, mi sueño es ser como Martín Bomer cuando sea grande, un tipo culto, 360, interesante para charlar y aparte un buen amigo. Y empecé a entender por qué existe el derecho. Y hay algo del derecho que me acercó también a la idea de Dios, siento. Parece muy funcional esto que estoy diciendo, pero esta idea como de vivir en sociedad, yo tengo esta cosa muy deliberativa, ¿no? Creo en la democracia deliberativa. Carlos Nino, ¿no? En esta cosa, por decir un ejemplo nacional, ¿no? Pero la promesa de la Constitución del 83. Vivir en sociedad es re jodido. Dificilísimo. Muy difícil. Y hacemos un montón de cosas para que vivir en sociedad sea un poco más práctico. Creo que Dios es una de esas cosas. Y es pensar que hay algo por encima de nosotros. Que hay que quererlo, que hay que querer a esa idea, ¿no? A ese dispositivo, ponerle de alguna manera que está fuera nuestro, que hace que sea generoso con otros. No sé, a mí hay algo de eso que, de vuelta, no leí la Biblia, entonces no lo tengo todavía tan procesado. No siento que haga falta leer la Biblia, pero siento que como es una idea que todavía le estoy dando vuelta para hacerme una pregunta. ¿Algún día llegará? No lo sé. A mí me resulta esto, como que ahora está mucho la acusación esto de que Dios, Patria y Familia es una impostura, o una moda. Y Catita atrás de la cámara es Dios, Patria y Familia. Catita es Dios, Patria y Familia. Es Dios, Patria y Familia. Mira, politóloga. Politóloga de la UCA, Universidad Católica Argentina. Bien. La valoro mucho más a la UCA ahora que antes. Sí. No, está esa acusación, pero que me parece que da cuenta desde dónde sale esa acusación de que Dios, Patria y Familia es una impostura y que evidentemente mucha gente descubrió que ese mundo existía. Ahora bien, cuando Messi ganó el Mundial, lo primero que dijo fue gracias a Dios. Y cuando vimos esas 3 millones de personas en la calle, o los jugadores mismos veíamos tatuajes de Jesús. Digo, es algo muy evidente como para hacer de cuenta de que es solamente una impostura. Y así como en algún momento por izquierda se renegaba de absolutamente casi todo, la familia era una de esas cosas. Y a mí me da un poco de gracia porque se renegaba, veía gente renegando de la familia como institución viniendo de buena familia. De familia que le habían dado mucho amor, le habían dado educación, comida, calor. Entonces, ¿de qué te quejas? Era como una idea de familia en abstracto, muy teorizada por el marxismo, etc. Y a mí me parece eso es una impostura. A mí me parece que renegar de la familia, renegar de Dios, me parece más una impostura que abrazarse esa idea porque uno se siente... o porque uno tiene miedo, ¿no? Que es la expresión más genuina, si se quiere, de eso. Tiene dudas, ¿no? Está temblando en el medio de todo esto. A mí me parece que lo otro es una impostura. Yo no te creo que vos no tengas miedo. No te creo que no mires para arriba cuando las cosas se ponen complicadas en serio. Yo no lo creo a eso. Entonces, en ese sentido, sin acusar, ¿viste? Entre Spider-Man, entre cuál es la impostura o quién es el mejor mentiroso, a mí me parece que tiene que haber un reconocimiento acerca de la sustancia. Definitivamente de qué estamos hechos. A mí me parece que la capa 1 de nuestra sociedad tiene que ver con esa idea abrámica, vamos a incluir a todos en la que está fundada nuestra sociedad.
Una hora de Tomás Trapé, para quienes no lo conocían, pásense por el canal de Cabaret Voltaire. Para mí, un gusto, Tomás, Gracias, y loco. nos vemos pronto. Nos vemos pronto. Nos vemos la semana que viene.